Hola, esta es la semana 1 en la materia de pluralismo jurídico. Mi nombre es Apolo Espinosa y este es un resumen. Vamos a empezar por la conceptualización del pluralismo jurídico. Esto, según Sánchez, él pone un versus entre el monismo jurídico y el pluralismo jurídico, porque quiere que le diferencien ambos. Entonces nos comenta que el monismo jurídico es creer que en una sociedad existe un solo sistema jurídico, pero en el pluralismo jurídico nos dice que hay la coexistencia de más de dos sistemas jurídicos dentro de un mismo estado, dos o más. Entonces, acordémonos de Ecuador. Antes solo, como quien dice, reinaba una forma de ser, o sea, el Ecuador como uno solo, pero a medida que se empezaron a reconocer las diferentes culturas indígenas del Ecuador, nosotros tenemos un estado plurinacional. Entonces es como que en una parte en otra parte A, en otra parte Idor, en otra parte, porque nosotros nos componemos de todos esos y tenemos que respetar las diferencias. Entonces vendría a ser un pluralismo jurídico. Entonces, cuando estamos hablando de un monismo jurídico, nos dicen que las normas deben ser creadas por el Estado mediante los poderes. Estos son ejecutivo, legislativo, judicial y los otros dos que tenemos en Ecuador, que vamos a ver en la siguiente clase y va a ser un poco más específica esto. En cambio, en el pluralismo jurídico se admite una coexistencia de una pluralidad de sistemas jurídicos de la misma naturaleza. ¿Por qué de la misma naturaleza? Porque igual somos parte de un mismo Estado ecuatoriano. Este ejemplo que les puse arriba, por favor, aún no es muy claro, yo solo soy un estudiante y es lo que yo entiendo. Más adelante creo que nos explicará mejor. Algunos autores dicen, vamos a hablar, ¿qué dicen algunos autores tratadistas sobre lo que es el pluralismo jurídico? Primero tenemos a Eugen Elich. Él era un filósofo del derecho ucraniano que decía que el derecho se sitúa en la sociedad propiamente dicha, no en la legislación, ni en la ciencia jurídica, ni en la jurisprudencia. Es como que este autor es un poco como le diríamos nosotros en nuestro ámbito hip, porque para él existe un derecho viviente. ¿Qué es algo viviente? Es algo que es separado. Por ejemplo, aquí en el Ecuador existe algo que se llama causa o sea, selva viviente en quichua. Muchos dicen que la selva es un ser vivo que tiene sus propios derechos. Lo mismo dice Eugen Elich sobre el derecho. O sea, que el derecho tiene vida propia y tiene sus diferentes fuentes, como la observación directa de la vida social, las transformaciones, los hábitos, los usos de todos los grupos, incluso históricamente ignorados. Entonces el derecho tiene su propia vida, tiene su propia forma de estar y depende del contexto en el que está. Estos solo son lo que les da origen, aparentemente, a lo que llamamos derechos. Él concluye que el derecho es viviente y por lo tanto está en constante cambio. La vida cambia, todo cambia cuando le damos vida a algo, desde su nacimiento hasta su muerte. Ahora vamos a ver qué dice Santi Román sobre el derecho, sobre el pluralismo jurídico. En 1875 nació en Roma, es un catedrático del derecho administrativo y nos dice que el Estado debe reconocer los demás sistemas o estos no cuentan. Es decir, él ya viene al otro extremo. Si el Estado te dice, te desconozco, se acabó, dejas de existir, tu jurisprudencia no llega a mi aprobación. Es decir, si no te reconocen, no importas. Por eso se le puede decir que él es un positivista del derecho. Recordemos que los positivistas generalmente son a rajatabla. ¿Tiene que estar escrito o no? Se acabó. Ahora vamos a ver qué decía George Gurevich. Era un psicólogo y jurista catedrático nacido en 1894 en Rusia. Él nos decía que el poder jurídico no reside solamente en el Estado, sino también en numerosas entidades independientes a él. Es decir, la ley del Estado no es la única ni la principal fuente de derecho. Cuando hablamos de Jean Carbonnier, él dice sobre esto del pluralismo jurídico. Primero, dejemos de claro que él era un jurista y era un francés del siglo XX. Él decía que no existe pluralismo jurídico, existen fenómenos de pluralismo jurídico. Y eran fenómenos múltiples, o sea que tenían diferentes orígenes. Ahora vamos a André-Jean Arnaud. Él era un jurista francés. Él le da al pluralismo jurídico una definición de infraderecho, es decir, le cataloga como algo menos que un derecho al pluralismo jurídico. Él dice que el pluralismo es una hipótesis, que solo tiene sentido cuando los fenómenos que constituyen el conjunto de reglas comunitarias no son consideradas por su sistema jurídico ni integradas a él. Es como que ve que las personas que no quieren hacer parte de un Estado y quieren, no solo parte, sino que quieren que modificar el Estado para que también se adapten a ellas, y es comprensible como pasa aquí en el Ecuador con el sector indígena. Hay muchas veces que el sector indígena no se siente respetado y necesitamos mejorar las políticas de Estado, pero él lo hace como que de menos esto, lo que yo entiendo. Él dice que el pluralismo jurídico debería estar al mismo nivel que la jurisprudencia. Entonces no nos olvidemos que la jurisprudencia no es la ley, la jurisprudencia es como nosotros llegamos a la ley. Entonces es como un conjunto de investigaciones. No nos olvidemos que la jurisprudencia es como la ciencia. Entonces el pluralismo jurídico, entonces tal vez él no está siendo de menos, sino que como un tema pendiente al que hay que ahondar más, pero que aún no está construido bien. Después, Bonaventura de Sousa Santos, que él era un portugués doctor en psicología del derecho, nos habla sobre el pluralismo cultural, donde se trata de un solo discurso jurídico entre tantos existentes, dominante y hegemónico. Es decir, un discurso jurídico no debería ser impuesto a otras sociedades. Esto como resultado de la ineficiencia del derecho actual. Entonces él dice que el pluralismo jurídico prácticamente sale o nace porque nuestro sistema es ineficiente y no nos avanza a cubrir a todos. Finalmente vamos a ver sobre Norberto Bobbio, que era un italiano filósofo, jurista, historiador, político, periodista, profesor universitario. Lo de rojo no, ese puse yo, por ahora. Él nos dice que el pluralismo jurídico se halla en dos etapas. La primera etapa, cuando fue el nacimiento y desarrollo histórico jurídico, donde los derechos emanan directamente de la conciencia popular y por lo tanto existen muchos ordenamientos nacionales, cada uno con un ordenamiento estatal propio. Entonces, el pluralismo nace prácticamente junto con la diferencia. O sea, de una sociedad es diferente, entonces lo hace como de una forma estatal. O sea, dentro de Estados Unidos, por ejemplo, un ejemplo, cada estado tiene su propio sistema jurídico. Entonces, por eso lo dice que existen muchos ordenamientos y cada uno con su propio ordenamiento estatal. Por eso dice que los derechos emanan directamente de la conciencia popular. Cada estado tiene su propia conciencia. También nos dice que hay una segunda etapa, donde existe un sistema jurídico donde quiera que haya una institución. No nos olvidemos que él está hablando de pluralismo jurídico en dos etapas. La segunda etapa es que él nos está hablando es ya como que ya está un estado fragmentado por este término pluralista jurídico. Ahora también hay pluralismo jurídico dentro no solo de los estados, sino de las instituciones. Existe un sistema jurídico donde quiera que haya una institución, dice él. ¿Qué es una institución? Es un grupo social organizado, donde no solo había distinción estatal, sino también de instituciones. Y él nos pone estos de supraestatales, infraestatales, colateral al Estado y antiestatales. Entonces podemos concluir que se reconoce el derecho como un fenómeno sociohistórico complejo y no necesariamente como un producto del Estado. Pues sí. Y para esto también necesitamos tener en claro las teorías monistas y pluralistas. Como vimos arriba, monista es un solo Estado que rige sobre todo lo demás. Y pluralista es cuando varios sistemas jurídicos se encuentran dentro del mismo Estado y intentan o dominarse entre ellos o llevar a una paz común.